Desde tiempos inmemoriales, el sal ha tenido un significado fundamental para la humanidad. Es el único cristal que ingerimos directamente y ha sido considerado un recurso valioso a lo largo de los siglos. Las enseñanzas de la filosofía oriental nos indican que cada elemento natural posee su propia energía y vibración positiva. Esta creencia es compartida tanto por el budismo zen como por la medicina tradicional china. Por esta razón, muchos monjes y maestros zen practican un curioso ritual antes de emprender viajes importantes o enfrentar desafíos significativos. Antes de calzarse los zapatos o sandalias, colocan un poco de sal marina en su calzado. Esto activa las cualidades purificadoras, protectoras y benditas de la sal, generando un campo magnético positivo que los acompaña a donde quiera que vayan. En esta ocasión, exploraremos los 7 grandes beneficios de esta antigua técnica y cómo incorporarla en nuestra vida diaria a través de una narrativa inspirada en los Kuan Zen. Era una fresca mañana de primavera cuando el joven monje Tashi se levantó antes del amanecer para prepararse para un viaje importante. Ese día, dejaría el monasterio Zen, donde había estudiado y practicado durante la última década de su vida. Su venerado maestro espiritual, el maestro Hiro, lo había convocado el día anterior para ofrecerle una última y significativa decisión. Querido Tashi, has completado con admirable dedicación todas las enseñanzas y koanes transmitidos por los antiguos monjes de esta generación. Has demostrado serenidad mental, reflexión profunda y una gran capacidad para hallar sabiduría en los pequeños detalles de la vida. Por ello, he decidido que estás preparado para dejar estas pacíficas montañas y aplicar todo lo aprendido en el mundo exterior, anunció el maestro Jiro. Tashi sintió su corazón lleno de gratitud y realizó una reverencia tan profunda que su frente casi rozó el suelo de madera desgastada. Gracias, venerable maestro. Sus palabras son mi mayor tesoro, expresó Tashi con devoción. Prometo aplicar estas enseñanzas con humildad y rectitud por el resto de mis días. El maestro Hiro acarició con ternura la cabeza de su discípulo, como lo había hecho desde que Tashi llegó al monasterio siendo aún un niño. Sé que lo harás, mi fiel discípulo, respondió el anciano maestro. Y para asegurarte un viaje libre de obstáculos, quiero revelarte un último secreto. Los ojos de Tashi se iluminaron con curiosidad cuando el maestro Hiro le compartió la antigua práctica de colocar sal marina en los zapatos antes de cada viaje o empresa importante. Al día siguiente, después de guardar sus escasas pertenencias, Tashi siguió el consejo de su maestro y esparció sal dentro de las gastadas sandalias de paja que cubrirían sus pies durante la travesía por el mundo exterior. Mientras descendía por el sendero de montaña hacia el valle, Tashi observó cómo la naturaleza parecía especialmente viva y vibrante esa mañana, despidiéndolo y deseándole buen viaje. Inhaló profundamente el aire puro de las alturas, sintiendo los cristales de sal bajo sus pies, conectándolo mágicamente con las poderosas energías del universo. Días pasaron y Tashi continuó su peregrinaje de aldea en aldea, cruzando pequeños parajes y enormes bosques, montañas y ríos que jamás había visto en sus 20 años de vida en el monasterio. Se maravillaba con cada nuevo amanecer, cada puesta de sol y cada cambio de la luna. Todo era nuevo para él. Todo parecía tener una cualidad encantada, como si estuviera experimentando el mundo por primera vez. Cada noche, antes de descansar, Tashi volvía a poner sal fresca dentro de sus fieles sandalias, y cada mañana al calzarse, sentía renovadas fuerzas, vigor y energía positiva que lo impulsaban en su peregrinaje. Una tarde, siguiendo las indicaciones de un amable aldeano, Tashi llegó a un profundo lago de aguas cristalinas. Decidió detenerse allí al caer la noche, maravillado por la increíble belleza y paz que aquel lugar irradiaba. Al retirar sus sandalias antes de dormir,
notó que ambas suelas tenían ya profundos agujeros debido al desgaste de la caminata. Las examinó detenidamente y de repente se percató con asombro de que la suela del pie izquierdo se había desgastado mucho más rápido que la derecha. ¿Cómo era posible? ¿No había estado caminando el mismo trayecto con ambos pies? Esta irregularidad intrigó mucho a Tashi, decidido a comprender qué poderoso secreto se ocultaba detrás de este curioso suceso. Esa noche, soñó con un misterioso sendero cubierto de sal que brillaba intensamente bajo un sol infinito. Poco a poco, todo cobró sentido en su mente dormida. Tashi abrió los ojos cuando los primeros rayos del alba se reflejaron sobre la superficie del lago. El sueño y la comprensión aún resonaban vivamente en su interior. Con una sonrisa, Tashi volvió a esparcir más sal sobre las sandalias agujereadas para continuar su camino por el mundo en aquel auspicioso nuevo día. Ahora entendía mejor la poderosa alquimia que se ocultaba en esa simple práctica recomendada por su sabio maestro. Tashi reanudó su peregrinaje con renovado ímpetu después de descubrir el primer secreto oculto tras la práctica de poner sal en los calzados. Ahora la suela del zapato izquierdo se gastaba más rápido con cada tramo recorrido. Esto se debía a que ese era su pie dominante, con el cual ejercía mayor fuerza, impulso y liderazgo en su travesía por la vida. La sal potenciaba y aceleraba su impulso natural. Fascinado por comprender más sobre los beneficios de esta técnica zen, Tashi buscó la oportunidad de escuchar otros relatos o leyendas al respecto en cada pueblo que visitaba. Pero a pesar de preguntar a los lugareños y transeúntes sobre tradiciones que involucraran el uso de la sal, nadie parecía conocer más allá de su aplicación común en alimentos o para derretir hielo en invierno. Después de varios días sin encontrar nuevas pistas, una tarde agotada, Tashi se detuvo a descansar bajo la sombra fresca de un robusto roble junto a un camino rural. El sol del verano quemaba con fuerza desde lo alto, incitándolo a tomar un merecido descanso. De repente, escuchó un tarareo acercándose por el camino de tierra. Era la canción de un anciano que se movía lentamente, apoyándose en un bastón de madera. Cuando el hombre llegó junto al gran árbol, se detuvo para secar el sudor de su arrugada frente. Tashi notó que llevaba sobre la espalda un morral que parecía contener plantas y raíces. Intuyó que debía ser algún tipo de curandero o chamán local. «Buenas tardes, venerable señor», saludó Tashi con respeto. «Por favor, permítame compartir la sombra de este bendito árbol». «Veo que el calor también lo ha fatigado a usted», respondió el anciano con amabilidad mientras se acomodaba junto al monje. «Este roble es tan generoso como tú». Tashi le ofreció agua fresca de su calabaza para beber. Después de apagar su sed, el hombre pareció más dispuesto a entablar conversación. Tashi aprovechó para consultar tímidamente sobre su duda. «Disculpe mi intromisión, señor, pero veo que usted conoce sobre plantas medicinales. Yo soy Tashi, un monje itinerante que camina estas tierras en busca de sabiduría. ¿Podría decirme si conoce antiguas tradiciones, cuentos o leyendas sobre el uso sagrado y benéfico de la sal común?» Los ojos del anciano se iluminaron de pronto, llenos de entusiasmo. «Por supuesto que conozco algunas antiguas tradiciones sobre la sal, joven Tashi. Verás, mis ancestros eran chamanes y curanderos de tiempos inmemoriales. Algunos decían que tenían el don de vislumbrar el futuro y conocer cosas ocultas para otros. Crecí escuchando sus relatos y aprendiendo sus secretos sobre plantas, animales, rocas y minerales. Según los viejos chamanes, todos estos elementos tienen grandes poderes. La sal era especialmente apreciada entre ellos». Tashi no podía creer la buena fortuna de encontrarse con ese anciano sabio, justo cuando más necesitaba aprender sobre la sal. Con avidez y los ojos brillantes de curiosidad, le pidió que compartiera con él esas historias y secretos ancestrales. El viejo sonrió, halagado por el interés del joven monje,
y comenzó a relatar una increíble historia que había escuchado incontables veces en su niñez alrededor de la hoguera. Esta historia tuvo lugar hace muchas lunas, en tiempos en que los búfalos vagaban por las praderas y los bisontes caminaban en manadas, cuando nuestros ancestros vivían como nómadas, cazadores, recolectores. Había una joven llamada Wei, que pertenecía a la tribu Shawnee y habitaba las estepas del norte, siguiendo los ciclos de la madre tierra. Wei tenía el cabello tan oscuro como el ala de un cuervo y ojos tan claros como las aguas primaverales. Su belleza y determinación eran conocidas por todos. Incluso guerreros de tribus lejanas viajaban en busca de su mano, pero ella no mostraba interés en ninguno. Wei pasaba largas horas explorando el paisaje, trepando colinas y adentrándose en espesos bosques, sintiendo el latir del mundo natural. Le encantaba recolectar piedras y minerales interesantes durante sus travesías, y su favorita era la sal, que encontraba cristalizada cerca de unas cuevas cercanas al territorio de Shawnee. Para ella, eran pequeños milagros creados por la madre tierra. Una tarde, Wei se adentró demasiado en uno de sus habituales paseos, concentrada en recolectar sal de las cuevas. Para cuando Wei quiso regresar, el sol ya se ocultaba en el horizonte y tuvo que apresurarse entre la maleza para llegar a su aldea antes del anochecer. Sin embargo, en su afán por regresar, sus pasos la llevaron a una parte poco familiar del bosque. Tropezó con una raíz oculta y cayó, lastimándose un tobillo. Para su alarma, al intentar levantarse, sintió un fuerte dolor que le impedía apoyar el pie. Estaba sola, herida y perdida en medio del creciente frío y la oscuridad que se cernía sobre el bosque. Wei intentó calmar su agitada respiración y pensar en qué hacer. Sabía que debía buscar refugio. Arrastrándose como pudo, logró llegar a una pequeña cueva donde guarecerse. Encendió un fuego con sus yesqueros y ramitas secas para ahuyentar a los animales salvajes, curar su pie con hierbas medicinales y pasar la noche resguardada. Pero su corazón se llenó de angustia al darse cuenta de que ahora nadie sabría dónde encontrarla, e incluso podrían darla por muerta. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras contemplaba la sal en sus manos, que había logrado proteger en su caída. Fue entonces cuando recordó las ancestrales historias sobre la magia ritual de la sal que solía contar la chamana de la tribu. Decidió utilizarla para pedir protección espiritual a los 4 vientos hasta poder regresar sana y salva a su amada tribu. Wei pasó la noche en vela, cantando para invocar a los espíritus guardianes mientras esparcía un amplio círculo de sal alrededor de la cueva y también sobre la entrada para purificar el espacio. Finalmente, cayó en un profundo sueño, arrullada por el crepitar del fuego y la presencia protectora que ahora se sentía claramente en la cueva después de completar el ritual. A la mañana siguiente el sol brillaba radiante y los pájaros cantaban alegres cuando la joven despertó. Para su asombro, Wei ya podía apoyar su pie lesionado sin sentir un dolor significativo. Salió de la cueva cojeando ligeramente, con la esperanza de encontrar el camino de regreso. Para su enorme sorpresa y alegría, justo afuera se encontraba su amado hermano pequeño Na, acompañado por 2 familiares guerreros. Tan pronto como amaneció, apenas notaron la ausencia de Wei. Organizaron una partida de búsqueda que los llevó directamente hasta la cueva, guiados por extraños sueños. Así vimos cómo las ancestrales magias de la sal purificaron y protegieron a la joven durante la noche, permitiéndole sanar su pie e invocando fuerzas para guiar a sus seres queridos a rescatarla temprano en la mañana. Pocos saben hoy en día que sin la intervención de ese puñado de sal, Wei habría perecido sola en el bosque, concluyó el anciano su relato, mirando a Tashi con ojos llenos de brillo. El monje tenía la piel erizada de pura emoción. Esta hermosa historia confirmaba el profundo y sutil poder protector de la práctica de esparcir sal en lugares de descanso.
Ya eran dos grandes secretos zen sobre la sal que Tashi aprendía en su viaje, y seguramente habría más por revelarse. El viejo curandero muy amablemente compartió unas hierbas medicinales con Tashi, quien agradecido le entregó una pequeña pieza de jade que llevaba siempre consigo en su túnica. Luego, ambos siguieron cada uno su camino, aún más enriquecidos por el encuentro. Tashi estaba tan entusiasmado por la nueva historia y sus implicaciones que casi ni sintió el cansancio de varios días de caminata cuando cayó la noche. Se recostó bajo un edificio abandonado que encontró en las afueras de un pequeño pueblo agrícola. Antes de cerrar los ojos, esparció sal alrededor de su cuerpo y también en un círculo amplio a su alrededor, invocando a los espíritus guardianes para obtener un sueño tranquilo y protegido. Curiosamente, esa noche Tashi tuvo un sueño extraño, en el que una hermosa joven de ojos claros le sonreía amablemente mientras esparcía sal, creando un mundo onírico de pureza inmaculada a su alrededor. Al despertar, Tashi sintió como si hubiera descansado sobre la más suave nube. Observó sus sandalias gastadas y recordó conmovido la historia del anciano curandero. Verdaderamente, los ancestros conocían secretos profundos sobre la bendita sal que la modernidad había olvidado. Estirándose con renovadas energías, el monje continuó la misteriosa travesía que le estaba revelando paso a paso los grandes poderes sutiles de ese mineral que todos consideraban elemental. Después de semanas de solitaria travesía, Tashi finalmente divisó en el horizonte los tejados y murallas de un pequeño monasterio budista, similar al que había sido su hogar antes de partir en este revelador viaje. Su corazón se regocijó ante la visión. Seguramente allí encontraría posada, sabio consejo espiritual de hermanos monjes, y quizás más historias antiguas sobre los poderes sutiles de la sal. Reconfortado, apuró el paso por el camino rural hasta llegar al majestuoso portón de madera de la entrada. Con suavidad, abrió el portón y se anunció respetuosamente. Un joven monje lo recibió y lo invitó cordialmente a pasar. El joven le explicó que ese monasterio tenía una larga y mítica historia. Según decían las leyendas, hace muchos siglos un venerado monje llamado Yama, dotado de grandes poderes espirituales, eligió ese remoto paraje para establecer un santuario. Durante décadas, Yama habitó solo una pequeña cueva cercana, meditando día y noche, buscando la iluminación de Buda. Con el paso de las estaciones, cada vez más personas de regiones lejanas llegaban para consultarle sobre sus problemas o pedir la bendición del sabio. Así, el hombre humilde decidió construir un templo para dar cobijo a los necesitados peregrinos, donde también compartió sus profundas enseñanzas de amor y sabiduría para aliviar el dolor humano. Con el paso de las generaciones, el sitio se expandió hasta convertirse en el próspero monasterio budista que era hoy, siempre guiado por la tradición original de servicio desinteresado del monje Yama. Tashi quedó profundamente conmovido por esta bella historia. El joven lo guió a una pequeña celda donde podría hospedarse y le indicó que al caer el sol se serviría el té comunitario, donde tendría la oportunidad de presentarse ante todos. Después de asearse y ordenar sus pocas pertenencias, Tashi dedicó el resto de la tarde a recorrer con curiosidad los jardines y edificios del pintoresco monasterio. Todo parecía impregnado de una mística serenidad antiquísima. Cuando llegó a un bosquecillo de bambúes ubicado tras las cocinas, decidió meditar un rato en comunión con ese mágico lugar. Se sentó sobre una gran roca lisa que había junto al camino de piedras y cerró los ojos, concentrándose en su respiración. Liberó cada pensamiento y expectativa de su mente, buscando alcanzar el vacío perfecto tan valorado por los monjes budistas. De pronto, una conocida voz de anciano lo llamó por su nombre, sobresaltándolo. «¡Tashi! ¡Tashi! Veo que has llegado muy lejos en tu viaje, muchacho», dijo la voz.
El joven abrió desconcertado los ojos, mirando en todas direcciones. No había nadie más a su alrededor en el solitario bosque. «Aquí abajo, jovencito, no me has olvidado. Espero». Tashi bajó la vista y, para su absoluto asombro y desconcierto, la voz parecía provenir justo de la roca donde había estado meditando. Esto era imposible. «Debe haber sido producto de mi imaginación», pensó perturbado. «Jajaja, no tanto, Tashi. Soy tan real como tú, solo que habito en el mundo mineral desde hace algunas centurias», continuó la voz. «Verás, cuando era un monje de carne y hueso como tú, ayudé a construir este sitio hace mucho tiempo. Yo soy el monje Yama, joven amigo». El pobre Tashi tenía los ojos desorbitados de pura confusión e incredulidad. El monje Yama estaba hablando a través de una roca. De pronto, recordó las historias sobre poderosos monjes budistas que lograban trascender de tal modo la materia que sus espíritus eran capaces de habitar cualquier objeto a voluntad luego de morir. No era este el caso frente a él. Sobrecogido de encontrarse ante un ser iluminado de esa magnitud espiritual, Tashi juntó rápidamente sus palmas frente a la roca en señal de máximo respeto y pleitesía, inclinando la frente hasta el suelo varias veces. «Oh venerable monje», clamó, «perdone a este ignorante por no reconocer antes su sublime presencia. Es un insigne honor poder encontrarme con un ser que ha trascendido a tan elevado plano gracias a su absoluta dedicación al Dharma y al servicio desinteresado». Una suave risa procedió nuevamente de la roca. «No te avergüences, muchacho», dijo. «Es natural tu reacción. Me alegra ver que finalmente alguien puede escucharme en este plano. He pasado muchos siglos intentando comunicarme para guiar mejor a mis sucesores de este monasterio. Pero eres el primero que logra sintonizar mi vibración. Cuéntame qué es lo que te trae por estas tierras». Entusiasmado, Tashi procedió a relatar toda su historia y periplo desde que salió de su propio monasterio ancestral, siguiendo los pasos y consejos de su querido maestro. Le contó cómo la práctica de poner sal en sus sandalias lo fue paulatinamente conectando con ocultos conocimientos zen sobre ese prodigioso mineral, y su creciente convicción de que aún restaban más secretos por descubrir. El monje Yama escuchó con mucho interés el relato, particularmente la parte de la sal, pidiéndole más detalles sobre su uso y los efectos notados. Finalmente, con voz suave y llena de bondad, le habló fraternalmente. «Querido Tashi, tu noble búsqueda espiritual ha conmovido profundamente mi corazón de piedra, después de tantos años de soledad aquí. Por lo tanto, siento el llamado del gran Buda celestial para compartir contigo un último secreto, zen sobre la sal, que estoy seguro te revelará la culminación de sus bendiciones para el alma justa». El cuerpo etéreo de Tashi se estremeció de pura emoción contenida mientras aguzaba atentamente sus sentidos para no perder ni una sola palabra. «Verás, cuando yo era un hombre de carne y hueso, igual que tú, conocí en mis días de aprendizaje como novicio a una enigmática mujer llamada Kala, que poseía poderes extraños y maravillosos. Algunos decían que en realidad era una poderosa hechicera inmortal disfrazada de humana para aprender los caminos espirituales. Lo cierto es que Kala despertaba admiración y recelos por igual donde quiera que iba. Tenía la habilidad de leer el aura de las personas y conectarse telepáticamente con todo tipo de seres vivos. Incluso se rumoreaba en secreto que podía invocar el fuego con solo chasquear los dedos y las nubes de lluvia con sus cánticos. Nunca se supo con certeza la verdad detrás de esos susurros, pero lo que pocos conocían, ya que Kala era muy reservada sobre este poder en particular, era su capacidad de materializar con la fuerza de su mente cualquier objeto inerte que necesitase. Un día, mientras barría las hojas secas del pórtico del templo, Kala se me acercó y me dijo: «Querido Yama,
veo que te falta sal para sazonar el arroz y las verduras de la comida. Déjame darte un poco del bolsón que acabo de traer del pueblo. Grande fue mi estupor cuando vi cómo la mujer cerró los ojos, juntó sus palmas a la altura del pecho y, para mi absoluta perplejidad, invocó de la nada un gran puñado de sal cristalina, como por arte de magia. Cuando tímidamente abrí mi boca para hablar, aún lleno de dudas terrenales que persistían en mi mente en aquel entonces, Kala adivinó mis pensamientos y simplemente me guiñó un ojo con complicidad. La sal que me regaló era tan real y ordinaria como cualquier otra, solo que su origen vibracional era muy distinto. Desde ese momento, cada vez que veía sal, no podía evitar recordar a la portentosa Kala, materializándola desde la nada con el poder de su mente entrenada. Con el tiempo, olvidé aquel episodio y me concentré en mis estudios y prácticas espirituales. Solo muchos años después, cuando ya había fundado este templo y comenzaba a escuchar los primeros rumores sobre mis supuestas capacidades milagrosas, comprendí la enorme lección disfrazada que Kala intentó transmitirme aquel día sobre los poderes de la mente para crear y transformar los mundos materiales. Tal revelación no habría sido posible sin su invocación de la sal para activar mis neuronas dormidas ante lo extraordinario. Ese fue el último y más elevado secreto zen que descubrí sobre el mágico mineral gracias a su oportuna aparición. Así que ahora, venerable Tashi, te comparto este conocimiento reservado a mentes puras y despiertas como un regalo de despedida, para que continúes tu noble sendero de búsqueda de la verdad y sus aplicaciones prácticas para ayudar sin prejuicios a todos los seres sintientes. Cuando finalmente Monje Yama quedó en meditativo silencio, Tashi se dio cuenta de que todo su cuerpo vibraba sutilmente de puro goce espiritual. Las ancestrales palabras del viejo monje fundador habían estado activas durante todos estos siglos, esperando en el plano etéreo a alguien preparado para recibir esa última pieza fundamental del rompecabezas sobre el uso de la sal desde una conciencia superior. Todo había comenzado con un consejo protector de su amado maestro para el viaje, y gracias a la sal cristalina, había ido encadenando una enseñanza tras otra, encuentro tras encuentro, y revelación iniciática tras otra, que lo conducían inevitablemente a este momento de comunión mística con un espíritu superior hecho materia pétrica. La sal se revelaba como un elemento que trascendía infinitamente su uso prosaico como mero condimento. Tan antigua como los mares y las montañas, siempre renovada, iluminaba con su transparente luz las distintas dimensiones de la realidad para aquellos capaces de percibir. Y él, Tashi, había sido el elegido para recorrer el largo sendero revelador trazado cuidadosamente por el universo, activando cada secreto latente sobre la sal a través de seres, historias y sincronicidades. Todo esto ocurría mientras caminaba incansablemente con un puñado de ese mineral sagrado, protegiendo sus pasos dentro de las gastadas sandalias. Sobrecogido por la invaluable experiencia vivida, Tashi pasó su última noche en el monasterio, meditando junto a la roca que albergaba el espíritu del monje Yama, en profunda gratitud, conexión y presencia consciente del momento tan especial que le había sido concedido experimentar en su travesía terrenal de descubrimiento. A la mañana siguiente, luego de agradecer calurosamente la hospitalidad de sus hermanos monjes, emprendió el camino de regreso, que ahora se abría ante sus ojos internos, lleno de nuevos significados ocultos y posibilidades ilimitadas, provenientes de planos vibracionales más sutiles. Mientras sus fieles sandalias levantaban el polvo del árido camino rural, Tashi sonreía sin ninguna duda ni expectativa en su mente limpia y clara como el cielo matinal, llevando la sal y todos sus secretos bien guardados en una discreta bolsita de tela dentro de su túnica, junto a su corazón.
Habían pasado ya varias lunas desde que Toshi comenzara su revelador viaje, siguiendo el consejo de su amado maestro Zen de esparcir sal protectora en sus sandalias de monje. En el camino, gracias a esta sencilla pero poderosa práctica, había ido descubriendo paso a paso enseñanzas profundas sobre la mística calidad de ese cristalino mineral para conectarlo con conocimientos ancestrales reservados solo para mentes despiertas. Después de su extraordinario encuentro con el espíritu del legendario monje Yama, Tashi inició el regreso hacia su amado monasterio entre las montañas, ansioso por reencontrarse finalmente con su maestro y compartir todas sus vivencias. Mientras caminaba, contemplaba la naturaleza a su alrededor, sintiendo una profunda paz y plenitud que lo embargaba. Ahora, percibía todo con una aura sutil y resplandeciente, consciente por primera vez de la verdadera esencia energética que estructuraba el mundo material tras el velo de las apariencias. Junto a su corazón, llevaba la pequeña bolsa de tela con la sal radiante que lo conectaba interdimensionalmente con algo mucho más grande que su individualidad. Bajo sus pies, las fieles sandalias continuaban esparciendo un rastro de protección y bendiciones por donde pasaban. Una noche, mientras descansaba a la luz de las estrellas tras otra jornada de caminata, tuvo un sueño vívido. Se encontraba parado en la cima de una montaña, desde donde divisaba todo el sendero que ya había recorrido, trazando un hilo de sal desde el punto de partida hasta su ubicación actual. Al mirar hacia adelante, hacia donde aún le restaba por transitar en los próximos días, vio otro hilo, esta vez de un blanco tiza casi fosforescente, que se perdía en el horizonte montañoso. Sintió una irresistible llamada a seguirlo, como si fuera un rastro cósmico que lo guiaría inevitablemente a un reencuentro especial. Al despertar, supo sin lugar a dudas que había sido un sueño premonitorio crípticamente revelador. Apuró el desayuno con la determinación de reiniciar cuanto antes su camino, que ahora se le presentaba claro y lleno de vitalidad en su visión interna. Cerca del mediodía, mientras atravesaba un hermoso campo de flores salvajes, una inesperada tormenta de lluvia lo sorprendió, obligándolo a buscar refugio. Divisó una pequeña cabaña de madera cerca del camino, donde podría resguardarse. Al acercarse, vio a un anciano sentado tranquilamente en el pórtico en actitud meditativa, como si estuviera esperándolo. Parecía irradiar una enigmática aura de paz interior y calidez bondadosa. Tashi intuyó de inmediato que no se trataba de un campesino común. Los vibrantes ojos azules del anciano parecían ver más allá de las apariencias externas. «Bienvenido, viajero. Este humilde refugio te aguardaba», le dijo amablemente, invitándolo al pórtico. «Tomemos un té de jazmín para entibiar el cuerpo mientras la lluvia fertiliza los sembradíos», añadió. Tashi aceptó encantado. Era la primera vez en muchos días que entablaba conversación con otro ser humano después de caminar en soledad, siguiendo las revelaciones de sus sueños. Mientras disfrutaban de la infusión humeante, una sensación gratificante de familiaridad y comprensión mutua se estableció rápidamente entre ellos. De repente, algunos relámpagos rasgaron el cielo plomizo, sobresaltando al joven monje. Para su asombro, Lobsang comenzó a reír con inusitada alegría, como si disfrutara de la tormenta. Ante la mirada atónita de Tashi, el ermitaño explicó entre risas que toda su vida había amado las tormentas porque le recordaban una historia muy especial sobre el poder medicinal de la sal para canalizar las formidables fuerzas curativas de la naturaleza. Después de un trueno particularmente potente que estremeció hasta los cimientos de la pequeña cabaña, Lobsang procedió místicamente a narrar su historia. Sucedió hace varias décadas, cuando vivía como estudiante con un anciano chamán llamado Langa en una región montañosa muy lejana de Ali. Mi maestro era conocido en varias aldeas por sus extraordinarias habilidades para influir en el clima.
Cuando se avecinaban tormentas dañinas para los cultivos, Langa cerraba los ojos y, entonando cánticos antiguos, lograba desviar las nubes hacia áreas deshabitadas. En otras ocasiones, durante épocas de sequía, conseguía invocar la beneficiosa lluvia con sus rituales para salvar las cosechas y el alimento del ganado. Yo lo asistía humildemente en sus quehaceres diarios a cambio de sus enseñanzas secretas. Una tarde, Langa me explicó el origen de su misterioso don para influir en el clima, que estaba ligado a la sal. Cuando era niño, vivió tiempos difíciles en su aldea debido a una implacable sequía que duró años, devastando la vegetación y las fuentes de agua. El hambre y la penuria afectaron a la población. Una noche, cuando la desesperanza se cernía sobre la aldea, la madre de Langa lo llevó a unas cavernas en lo alto y escarpado de las montañas. Dentro de esas cavernas, brillaban cristales de sal como estrellas, emanando poderosas fuerzas telúricas primigenias. La mujer le explicó que ese lugar sagrado guardaba el secreto para invocar lluvias salvadoras, y le enseñó un ritual transmitido por las sacerdotisas ancestrales de generación en generación, reservado solo para casos extremos. Así, el joven Langa aprendió a combinar antiguas plegarias, meditaciones y ofrendas a los espíritus del agua con sal traída de las profundidades de la tierra para lograr modificar los patrones atmosféricos. Al regresar a la aldea, la lluvia comenzó a caer suavemente del cielo después de interminables años de sequía, salvando a la comunidad del terrible destino que les esperaba. Desde ese momento mítico, Langa supo cuál era su destino y el don que debía cultivar en honor a su estirpe. Conmovido por el relato sobre el origen de los poderes de su maestro, esa noche tuve mi primer sueño premonitorio, donde reviví intensamente la escena del joven Langa iniciándose en las cavernas de sal. Desde ese momento supe que mi vida quedaría ligada para siempre a la fuerza sanadora de la lluvia y la sal. Profundamente inspirado por la leyenda que acababa de escuchar del ermitaño Lobsang, Tashi sintió el impulso de extraer de su pequeña bolsa de tela parte de la sal que aún conservaba y esparcirla por los alrededores de la cabaña, creando un círculo protector, tal como en la bella historia sobre la joven Hui que escuchó semanas atrás del anciano curandero. Al hacerlo bajo la tempestad, la vivida imagen del joven Langa, invocando con sal las lluvias, le vino a la mente y su corazón se sintió llamado a entonar también un rezo de gratitud por la majestuosidad de la naturaleza y el agua que da vida a todo ser. Para su absoluta incredulidad, de inmediato los truenos parecieron calmarse hasta hacerse lejanos murmullos y la intensidad de la tormenta mermó notoriamente, como cediendo a un influjo superior. En menos de un cuarto de hora, un rayo de sol comenzó a abrirse camino entre las nubes grises. Los dos hombres se miraron igualmente pasmados, sin necesidad de decir palabra. Una misma certeza los invadió. Gracias a la ancestral sal de la bendita Madre Tierra traída por Tashi y la comunión de sus espíritus afines, se había logrado influir sutilmente sobre el curso de la tempestad para traer de regreso la calma. Un renovado sentimiento de reverencia los embargó. Ante la evidencia, una vez más, de que fuerzas invisibles pero omnipotentes reinaban en los planos causales, definiendo coincidencias, encuentros y eventos aparentemente aleatorios para aquellos que no supieran leer el lenguaje velado del universo. Tashi pasó la siguiente semana hospedado en la pequeña cabaña del ermitaño Lobsang, compartiendo historias e ideas, estableciendo un fuerte vínculo basado en la hermandad de sus almas y la comunión en torno al poder sanador de la sal oculto tras el fenómeno de las tormentas y la lluvia. Al despedirse, el fornido Lobsang le entregó como obsequio un colgante con un símbolo celta tallado que había pertenecido a su viejo maestro chamán para que lo acompañara protegiéndolo el resto del viaje. Tashi, agradecido, le dejó a cambio parte de la sal
extraída desde el mítico lugar de las visiones del joven Langa. El joven monje prosiguió solo su peregrinaje, con la certeza de que cada ser cruzado y cada experiencia vivida contenían preciosas perlas de sabiduría disponibles para quienes tuvieran lo suficientemente despierta su percepción y sintonizados con la sutil trama energética que conformaba la realidad. Él había sido cuidadosamente preparado durante todo ese tiempo para recibir esas enseñanzas. Gracias al consejo inicial de su maestro sobre los secretos protectores de la prodigiosa sal, y luego de una profunda e inesperada comunión vivida con el ermitaño Lobsang, Tashi retomó con renovado vigor su ruta de regreso al amado monasterio original. Ahora caminaba con la certeza de reconocer el lenguaje en clave del universo, guiando sus pasos a través de encuentros y experiencias significativas. Había aprendido a conectarse interdimensionalmente con planos vibracionales más sutiles gracias a los secretos protectores de la sal, ocultos tras las apariencias del mundo tridimensional. Cada ser, cada elemento, cada fenómeno contenía ocultas piezas de un gran rompecabezas energético universal, solo visibles para mentes despiertas. Tashi se sentía profundamente agradecido por haber sido elegido desde el inicio de su travesía para desempeñar el papel de canal e intérprete de esotérico conocimiento. Una mañana Tashi tuvo un penetrante sueño donde su amado maestro Hiro lo miraba fijamente y le decía: «Ya falta poco para nuestro anhelado reencuentro, querido Tashi. Antes de regresar al viejo monasterio, deberás completar una última misión. En el camino, el universo pondrá en tu sendero a alguien muy especial a quien deberás proteger y guiar durante 3 días hasta un lugar seguro, tal como yo alguna vez hice contigo cuando llegaste a mis brazos siendo aún un niño. Reconocerás la señal sin posibilidad de error. Así está dispuesto en las esferas celestiales. Buen viaje, noble Tashi. Todo mi amor y bendiciones te acompañan». Al despertar, el joven monje supo sin necesidad de dudar que se trataba de otra premonitoria comunicación de su mentor. Un sentimiento de júbilo lo embargaba ante la cercanía del reencuentro, luego de casi un año de ausencia caminando por el mundo exterior. Esa noche, mientras meditaba observando las infinitas constelaciones del firmamento, tomó una importante decisión. Al día siguiente temprano, dejaría el sendero principal que lo llevaba directo al monasterio para tomar la antigua ruta peatonal y comercial que pasaba a 10 kilómetros de allí, justo al borde de un denso bosque. Su intuición le decía que debía transitar por ese camino rural durante 3 días para completar la última misión encomendada en el sueño por su maestro antes del ansiado retorno. Confiaba en que alguna señal inequívoca le indicaría hacia quién dirigir su protección una vez llegara el momento. Así fue como Tashi cambió el rumbo de la travesía que había emprendido hacía ya casi 12 lunas, cuando divisó aquella encrucijada de caminos. Solo llevaba sus ropas, el bolso de tela con la sal radiante sobre su pecho y las fieles sandalias recubiertas por una gruesa costra gris por el polvo del viaje, bajo la cual aún podía sentir los granos purificadores. Al caer la primera noche, Tashi acampó bajo los centenarios robles cuyas copas se entrelazaban, listo para reanudar la marcha al amanecer. Quería aprovechar las horas diurnas para avanzar lo más posible hacia las montañas que se erguían en el horizonte, donde se encontraba su amado monasterio de juventud. Todo iba bien hasta el tercer día, cuando al finalizar la jornada, el desvencijado camino se tornó irregular entre las grandes raíces de los árboles móviles y las ramas caídas que bloqueaban el paso. Tratar de esquivar estos obstáculos hizo que Tashi no viera un profundo agujero cavado a un lado del sendero. De repente, su sandalia quedó atrapada en una grieta traicionera, haciéndolo caer con estrépito, torciéndose un tobillo y raspándose las rodillas y los codos contra el áspero suelo del bosque. Dolorido, intentó levantarse, pero una punzada aguda se lo impidió.
Notó con alarma que no podía apoyar el pie derecho. La desesperación comenzó a apoderarse de él rápidamente. Se encontraba solo, herido e incapaz de moverse libremente en ese inhóspito camino a 10 kilómetros de cualquier pueblo o vivienda cercanos. La oscuridad y el frío de la noche se aproximaban rápidamente entre los árboles, cuando, justo en el momento en que pensaba en encender un fuego con su yesquero para mantener alejados a los animales salvajes, escuchó unos sollozos que parecían acercarse cojeando desde detrás del follaje. Secándose las lágrimas e intentando sobreponerse al dolor, Tashi giró esperanzado. Quizás la anunciada señal especial se estaba manifestando. Efectivamente, apareció una joven campesina de largos cabellos negros que lloraba angustiada, apoyándose sobre un fuerte palo a modo de bastón. Tenía las ropas desgarradas y aspecto agotado. Al ver a Tashi sentado sosteniendo su tobillo, pareció calmarse un poco entre sollozos. «Disculpe, joven monje. Vi su túnica a lo lejos y rogué al cielo que no fuese una visión», se presentó. «Me llamo Amira. Y hace 3 noches, unos malhechores atacaron la pequeña caravana con la que viajaba por este camino. Abusaron de mí, robaron nuestras pertenencias y mataron a golpes al resto para luego huir. Pude sobrevivir escondida entre los matorrales, pero estoy muy débil y herida». Tashi la observó con infinita compasión. Allí estaba la misión encomendada en sueños por su mentor, para brindar protección y seguro regreso. Con gran esfuerzo, logró reincorporarse apoyándose en un sólido bastón improvisado y le habló con voz firme y tranquilizadora. «Valiente joven Amira, los designios celestiales han cruzado nuestros caminos en el momento justo. Soy Tashi, un monje budista que regresa a su monasterio tras un largo viaje de aprendizaje por el mundo. Mi maestro me anunció que debo proteger y acompañar 3 días hasta un lugar seguro a alguien muy necesitado que el universo interpondría en mi ruta final. Y esa eres tú. Confía en mí. Juntos lograremos llegar al próximo pueblo para encontrar ayuda y que descanses finalmente a salvo». La chica no podía creer lo que oía. Era como un milagro después de tanto horror y sufrimiento desde el ataque. Conmovida, juntó sus palmas en una reverencia tan profunda como su lastimado cuerpo se lo permitió, en señal de infinita gratitud. Tashi le sonrió fortalecido y le ofreció el brazo para que se apoyase en él, mientras ambos se sostenían con sus respectivos palos improvisados como bastones. Sin equipaje que cargar, podrían avanzar bastante, hablando para distraer la mente del dolor y la fatiga. La noche ya los envolvía cuando divisaron un gran árbol de tronco hueco, donde guarecerse para descansar y reanudar la marcha al salir el sol. Tashi recordó el bello cuento sobre la doncella Wei, que había aprendido semanas atrás, gracias a las sales esparcidas ritualmente en su calzado. Para brindar resguardo al entorno y confortar a la afligida Amira, utilizó un poco de su sal resplandeciente para trazar un amplio círculo alrededor de su área de descanso, invocando antiguas bendiciones. Entonó suavemente mantras curativos que esperaba calmarían la mente turbada de la joven. Finalmente, la vio caer en un sueño tembloroso, vencida por el cansancio. Con la llegada del alba, ingresaron al anhelado poblado, donde encontraron asistencia, comida y un carro que llevaría a Amira al santuario más cercano para su completa recuperación, lejos de cualquier peligro. Al despedirse, Amira lloró desconsoladamente ante la generosidad de Tashi, sabiendo que nunca podría devolverle tal muestra de altruismo que el destino había traído en su hora más oscura para salvarla. Profundamente conmovido, Tashi simplemente secó sus lágrimas y colocó un puñado de la sagrada sal en la bolsa de viaje que algunos aldeanos le habían dado como regalo, esperando que le sirviera como amuleto protector, conectándolo con la esencia primordial que guía los destinos del universo. Después de 3 días de vivir una experiencia tan profunda de servicio y compasión, Tashi
reanudó cojeando la última parte del viaje hacia los brazos acogedores de su amado mentor, Hiro, su verdadero hogar. Las lecciones y bendiciones canalizadas a través de la sal en sus sandalias sagradas durante todo este extraordinario viaje de autodescubrimiento culminaron significativamente con el rescate angelical de Amira. Una historia que, sin duda, repetiría con alegría ante el fuego del santuario para inspirar a las nuevas generaciones de monjes como un ejemplo de vida dedicada al servicio del prójimo. Mientras ascendía fatigosamente la empinada pendiente hacia la cima donde se alzaba la antigua pagoda, Tashi sonreía interiormente al sentir los granos de sal bajo sus pies, recordando que aún le aguardaba el último y más importante secreto por revelar ante su querido mentor. La narrativa del espíritu del monje Yama, que le impartió el conocimiento supremo de que todo en la existencia es tan solo sal cristalizada proveniente de un eterno océano cósmico de conciencia, llenó de dicha el corazón de Tashi. Al cruzar finalmente el umbral del templo y divisar la luz encendida en la ventana de su antigua cabaña de piedra, supo que su amado maestro lo esperaba despierto para recibirlo de vuelta tras haber culminado su heroico viaje. Tashi se sintió verdaderamente en su hogar, listo para compartir con humildad todas las extraordinarias vivencias que había atesorado gracias a los secretos de la sagrada sal. Un último regalo del universo para su alma fue la dulce Amira, a quien también dedicaría la historia que estaba a punto de revelar ante los ojos amorosos de su mentor. Lágrimas de emoción recorrían el rostro de Tashi mientras se arrodillaba ante su amado maestro Hiro después de la larga ausencia. El anciano bondadoso lo abrazó con fuerza, también conmovido por el reencuentro. Tashi se disculpó por la demora en regresar, pero su mentor lo tranquilizó, expresando que entendía que su espíritu inquieto necesitaba realizar ese importante viaje iniciático para luego compartir con mayor sabiduría todo lo aprendido. Durante varios días, mientras caminaban por los alrededores del monasterio o compartían tareas y meditaciones, Tashi relataba entusiasmado todas sus increíbles experiencias vividas gracias a la mágica sal contenida en sus sandalias. El gran maestro Jiro escuchaba con atención cada episodio, desde las primeras revelaciones zen sobre las propiedades ocultas del mineral, hasta el rescate angélico de la última noche antes de llegar. Comprendió claramente que la sal había actuado como un portal interdimensional sutil, no solo protegiendo los pasos de Tashi de manera práctica al purificar su camino durante la travesía, sino principalmente conectándolo gradualmente con conocimientos energéticos y seres destinados a activar redes neuronales superiores. Esta conexión despertó comprensión de lenguajes y planos vibracionales que trascendían la limitada percepción común de la realidad material tridimensional. Pero lo más extraordinario estaba aún por ser revelado. Una tarde, luego del té compartido, Toshi solicitó a su mentora que lo acompañara ceremoniosamente hasta la gruta secreta, ubicada tras una pequeña cascada de agua cristalina, donde los monjes del monasterio solían meditar desde tiempos inmemoriales. Una vez allí, rodeado solo por el tenue murmullo del arroyo y la energía telúrica del lugar, el joven unió sus palmas a la altura del pecho e invocó respetuosamente la presencia del espíritu invisible que los acompañaba. Ante el absoluto asombro del anciano Hiro, una voz etérea y profunda que parecía surgir desde las mismísimas entrañas de la tierra resonó en la cueva. Tashi procedió entonces con gran solemnidad a narrar la extraordinaria experiencia que había tenido meses antes, con la manifestación del fundador espiritual de aquel histórico monasterio. El gran maestro Hiro quedó instantáneamente en un estado de éxtasis meditativo tras escuchar a la voz de su ancestral guía espiritual, el monje Yama, revelar persuasivamente el último de los grandes secretos zen sobre la sagrada sal. Este secreto, que pocos humanos lograban descifrar,
hacía referencia al origen puramente mental de toda creación materializada, desde gigantescas cordilleras hasta una simple mota mineral. Todo provenía de los mismos universales cuantos de conciencia, cristalizando temporalmente en el plano físico tridimensional. Itachi había sido elegido y preparado pacientemente por el universo durante un año de iniciático viaje para recibir y decodificar este trascendental mensaje proveniente de esferas superiores. Lágrimas de conmoción bañaban el arrugado rostro del mentor. De pronto, el joven monje se levantó lentamente con gran esfuerzo, apoyándose en su fiel bastón. Se quitó con parsimonia las desgastadas sandalias, dejando a la vista sus deformados y sangrantes pies, luego de la extenuante travesía. Con gran ternura besó aquella humilde, espero mágicas chanclas que tanto lo habían protegido y enseñado en su trayecto de vuelta. Luego, siempre en solemne e introspectivo silencio, Tashi se dirigió descalzo hasta el arroyuelo. Allí, con sumo cuidado y gratitud, fue lavando una por una hasta quitar los últimos vestigios de sal y polvo del camino. Solo quedaron las gastadas suelas y las cuerdas destrozadas. Al salir del agua, las sandalias parecían transfiguradas, resplandecientes con luz propia. El joven monje volvió hasta donde su maestro lo aguardaba expectante, aún con lágrimas en los ojos, frente al altar de piedra de la cueva sagrada. Lo miró directo a sus cansados ojos y pronunció con voz que parecía provenir ahora del universo mismo: «Querido maestro, las viejas sandalias finalmente quedaron limpias y renovadas, al igual que mi espíritu luego de la travesía emprendida. Ya nada queda por enseñarme ni revelarme en esta etapa. Lo sé bien. Entregué todo mi ser en la búsqueda con humilde corazón y los frutos obtenidos por gracia de la gran sabiduría cósmica. Hoy están a vuestros pies. Mi alma se siente completa y en paz. Solo me queda partir liviano, pero dichoso, a continuar el servicio desinteresado hacia mis semejantes allá afuera, llevando dentro el fuego sagrado que ilumina con sentido cada paso del existir humano». Dicho esto, Tashi se descalzó también el otro pie y caminó con firmeza sobre las irregulares y filosas piedras del arroyo hasta perderse río abajo solo con sus gastadas vestiduras. El anciano Hiro supo en lo más hondo que esa sería la última vez que vería a su amado discípulo en el plano terrenal. El espíritu de Tashi había trascendido la materia y ahora habitaba en rarificados planos vibracionales, guiando desde allí a otros peregrinos sinceros del futuro. Antes de partir de la gruta, Hiro meditó largamente sobre las extraordinarias enseñanzas que Tashi le legó, provenientes del espíritu del mismísimo fundador monje Yama, sobre los cristales de sal, como símbolo visible del eterno mar cuántico de conciencia cósmica. Ese era ahora el máximo secreto zen que custodiaría el resto de sus días, reservándolo para transmitir oralmente solo a contados sucesores merecedores. Aún muchas décadas después, ya convertido en energía pura tras abandonar su cuerpo físico al morir, el espíritu del gran maestro Hiro decidió permanecer cerca, protegiendo en silencio el ancestral monasterio que tantas vidas iluminó gracias a sus enseñanzas de sabiduría aplicada. Allí aguarda sereno como conciencia inmortal la llegada de nuevos e inquietos espíritus buscadores, merecedores de recibir en solemne iniciación la extraordinaria historia sobre los secretos dimensionales que puede revelar para mentes despiertas un simple puñado de sal.